Ahora vamos a hablar de la parte de salud, pero de nuestras mascotas. Algo que está afectando y mucho en los últimos tiempos, que aunque parezca que no, sí que está ofreciendo, más allá de la polémica de los propios veterinarios y veterinarias, bueno, está afectando también a las familias que tienen una mascota. Vamos a hablar con el Colegio Oficial de Veterinarios y Veterinarias en Cádiz de la situación que se está planteando ante la nueva normativa y sobre todo reivindicaciones, pero también, bueno, cómo proceder. Unos minutos de publicidad y continuamos. Bueno, seguimos hablando de situaciones que afectan a nuestro día a día. Pensemos que nos afectan en algún momento. Bueno, hemos hablado de los trasplantes. Hay situaciones que no nos afectan todos los días, pero sí que en algún momento puede ser que nos encontremos en alguna situación de este tipo. Y bueno, la información siempre es conocimiento y lo mejor es ser conocedor y conocedora de todo lo que nos pueda influir y sobre todo estar preparados y preparadas, ya sea, bueno, pues como efectivamente donante o por supuesto como familiar. Seguimos hablando de asuntos que en algún momento nos pueden afectar y sobre todo ahora mirando si tenemos alguna mascota en la familia. Y es que fue el 11 de febrero cuando los veterinarios clínicos convocaron un paro y habrá nuevo calendario de movilizaciones. Por eso está con nosotros Cristina Velasco, presidenta del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Cádiz. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días. Bueno, la pregunta, luego haremos un poco de balance de cómo es la situación del colegio, pero efectivamente la actualidad manda. Y es que el 11 de febrero, efectivamente, los veterinarios clínicos convocaron un paro y será el 26 de marzo cuando haya una nueva reivindicación. Vamos a ponernos, y además desde el colegio querían poner en antecedente. Esta nueva normativa se ha implementado, que afecta a la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, lo que vamos a hablar es del Real Decreto 666 de medicamentos por el que se establece la distribución, dispensación, venta, prescripción de medicamentos en España, que es una transposición de un reglamento europeo. Antes de esto, decirte que aparte del 11 de febrero nos convocaron en Madrid, en las puertas del Ministerio de Agricultura, nos convocaron a todos los veterinarios, una concentración que hicimos, fuimos todos los veterinarios de España y allí hicimos una concentración pidiendo la derogación de ese Real Decreto 666. Es un Real Decreto que tiene un nombre así como de la bestia o de... Es un Real Decreto un poco maligno. Bueno, te pongo en antecedentes. Este Real Decreto lo que hace es quitarnos nuestro criterio clínico y nuestro, de alguna manera, nuestro acervo científico, ¿no? Nos impide que actuemos tratando a los animales de compañía, a los domésticos y a los équidos, que también en algunos momentos son de compañía y en otros son de abasto y en otros son animales de trabajo, también impidiendo que nosotros los tratemos con nuestro criterio clínico con determinados medicamentos y concretamente con los antibióticos. Con el problema de los antibióticos todos sabemos, yo creo que es algo conocido, que el problema de las resistencias antibióticas, las antibioticoresistencias, es un gran problema que debemos atajar y ser muy cautelosos a la hora de la toma de antibióticos. Todos hemos oído en humana, ya no digo hemos oído, bueno, y para este catarro, ¿qué tomo? ¿Qué antibiótico me tomo? Es una infección vírica, no tienes que tomar ningún antibiótico y lo único que tienes que hacer es esperar, tomarte para la sintomatología un medicamento que te quite ese síntoma, esa fiebre y tal. Bueno,
Nosotros trabajamos con animales de compañía y lo que queremos, animales de compañía y de producción, y lo que queremos es que estén sanos y dentro del bienestar animal para que nunca nos transmitan enfermedades a las personas, tanto por convivir con nosotros como por ser productores de alimentos. La OMS dice que uno de los 10 primeros problemas a nivel mundial es el problema de la resistencia a los antibióticos. Sí. Eso también lo dice en la Unión Europea, dice que lo categoriza como el tercer problema de salud. Y aquí en España ya somos conscientes de ello y tenemos lo que se llama el PRAN, el Plan de Resistencia a Antimicrobianas, que ya lleva desde el año 2014 en actuación y que hemos conseguido reducir el 70% del consumo de antibióticos en nuestro país en lo que se refiere a animales. O sea, que no estamos haciéndolo nada mal. Pero ahora viene un Real Decreto, el 666, y en ese Real Decreto nos impide que nosotros podamos aplicar los tratamientos a los animales en función de nuestro criterio clínico, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y de nuestro bagaje. ¿Qué ocurre? Que nos maniata, ¿no? Nos tiene amarrados y no podemos tratar a los animales. Hace una categorización, por ejemplo, de los antibióticos, según nos dispone ese reglamento europeo. Hace una categorización de antibióticos pues de mayor a menor, por decir, de mayor a menor en el uso que podemos hacer de ellos. Por ejemplo, A, B, C y D, siendo el D pues un antibiótico, el grupo de los antibióticos D, donde nos dice exactamente que tratemos el uso con prudencia. Es decir, que utilicemos para un tratamiento de un perro, un gato o cualquier otro animal un uso prudente. Otra categorización es el grupo C, donde nos dice que tenemos que tratar esos antibióticos con cautela. Una siguiente categorización, que es el grupo B, donde para hacer su uso tendríamos que hacer unas pruebas de antibiograma, con lo cual enlentecería el proceso de diagnóstico, y luego otro grupo, que es el A, que está única y exclusivamente para uso en humana y en casos muy especiales. De todo esto, además, tenemos que trabajar con una ficha clínica. En esa ficha clínica, cuando tú tienes que diagnosticar a un animal, le tienes que diagnosticar, le diagnosticas una enfermedad, sabes con qué antibiótico tienes que tratarla, pero como la ficha clínica no está actualizada, esa ficha clínica te dice que es para perro y para esta enfermedad, para una gastritis o para la enfermedad que sea. Y tú estás tratando un gato. Entonces no puedes utilizar ese antibiótico porque la ficha clínica te está diciendo que utilices otro. Y para más INRI hay una cosa, que es que todo el antibiótico que se utilice hay que comunicarlo obligatoriamente a una base de datos que se llama Presvet. Y esa base de datos va a reflejar hay que reflejar el antibiótico que tú, el veterinario, en su clínica diaria le aplique a ese animal, a un animal de abasto o a un animal de compañía, y aún así, además de eso, la prescripción, es decir, la receta que le haga para que ese animal se cure, haga ese tratamiento, va a tener también que comunicarlo a Presvet. O sea, una locura y una gincana, una verdadera gincana para el profesional. Y realmente estamos preocupados. Añadido a esto, las sanciones por no comunicar, o por comunicar mal, o por no justificar bien correctamente esa comunicación. Las multas son hasta 1.200.000 euros. Y a mí, ¿cómo comemos esto? Entonces la gente está asustada, pero es que esto va en perjuicio directo de los animales de compañía, en este caso,
y de los animales de producción, por supuesto. Lo que pasa es que en este caso los animales de compañía no se ha puesto en funcionamiento o no ha entrado en vigor hasta el 2 de enero de este año, del 2025, del año 25. Entonces, hasta este año hemos estado ahí viendo marear la perdiz a ver si esto cambiaba. No ha cambiado, evidentemente, ese Real Decreto no ha cambiado. Entonces ahora es cuando estamos en solfa y un poco en pie de guerra y pidiéndole a las autoridades y a los legisladores que cambien este Real Decreto porque realmente, o que lo deroguen, porque realmente es imposible llevarlo a término. Y además, ya para abundar un poquito más, nos encontramos con el problema de el problema posterior a la prescripción. O sea, tú haces la receta y ahora el paciente, el propietario del paciente, tiene que hacer otra gincana, otro recorrido, un vía crucis, buscando el medicamento adecuado en las farmacias, porque pues los tratamientos que se ponen suelen ser primero de elección un medicamento veterinario. Claro, si tienes toda esa problemática, esa escalada que tienes que hacer hasta conseguir el medicamento que le tienes que dar al animal, si encima la siguiente es que el propietario del animal haga ese vía crucis en búsqueda de ese medicamento, bueno, pues es terrible, vamos, que va mal la cosa, pinta mal la cosa por eso, por la salud de los animales y por el bienestar animal. Y los animales acaban conviviendo con nosotros. Claro, porque esta transposición de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea, la preocupación última es esa resistencia antibiótica. Aquí también hemos hablado efectivamente de esas bacterias ultrarresistentes, etcétera, y todo lo que puede acarrear un uso excesivo de los antibióticos. Ahora, se transpone en España, se hace una normativa, pero una normativa que, con todo lo que usted nos ha contado, los veterinarios y veterinarias saben y reconocen, son conscientes de este problema de la resistencia de antibiótica, pero no han sido o no son las medidas correctas ni van a ser eficaces. No, es que lo que está haciendo es casi lo contrario. Tú imagínate que la gente dice, bueno, ¿y por qué no se han quejado tanto los de grandes animales, los de animales de abasto, con respecto a los de pequeños animales? Bueno, porque la casuística es totalmente diferente. Los animales de abasto están más o menos, aunque es el mismo problema, no te vayas a creer que no es el mismo problema, es el mismo. Lo único que pasa es que la facilidad que tienen es que, primero, trabajan con animales que van a consumo, su vida es más corta, luego está de alguna manera formalizado o normalizado el tamaño, peso, o sea, lo que es la prescripción para animales está un poquito más encuadrada, pero es que el que trabaja con pequeños animales trabaja con especies, con razas, va desde un periquito hasta un gran danés, o sea, y con toda la casuística y toda la problemática que establece el trabajar con tantísimas especies. Entonces, todos los fármacos no están formateados para todas las especies. Vale. Entonces, si tú estás utilizando un fármaco donde tú puedes decirle a tu paciente, usted tiene que tomar tantos comprimidos o tanta dosis de tal fármaco, le dices, mire, lo divida usted, los medicamentos ya sabes tú que se pueden formatear de manera que tú lo puedes dividir en 2 o en 4 porciones, se le da tal cantidad, porque además el exceso de estos medicamentos producen otros problemas en el organismo, o sea que tú le puedes estar para reparar algo a un animal, pero le puedes estar fastidiando otra cosa vía orina, en el aparato urinario o en el aparato respiratorio, en fin, le puedes estar fastidiando cualquier otra parte de su organismo que es consecuencia de ese tratamiento inexacto.
Claro, y también, efectivamente, la gincana de aquellos que son propietarias de estos fármacos, como usted ha dicho, no solo que tienen que hacer gincana, porque no en todas las farmacias estará establecido, sino que efectivamente encarece también el tratamiento y también, como dice, compromete la salud de las mascotas, más la gincana que hay que hacer, que no en todas las farmacias existe ese medicamento. Nosotros lo que pedimos es que se nos permita, como está permitido en el resto de Europa, la dispensación de medicamentos a nuestros pacientes. Es decir, tú has visto a un animal o a un perro en tu clínica y en el momento que tú has visto estás viendo lo que tiene, conoces al animal porque tienes su ficha clínica del animal, porque es un paciente habitual, es lo lógico que tú vayas, igual que uno va al dentista y va siempre a su mismo dentista, pues los propietarios de los animales van a su veterinario de elección. Van a y ese veterinario conoce perfectamente la idiosincrasia de ese animal, porque cada uno tiene su individualidad. Por favor, que menos que ese animal, porque además es que es muy diferente lo que es la clínica veterinaria de la clínica humana, que es que de alguna manera nos intentan como comparar. Y aunque somos sanitarios y somos profesión sanitaria de primera, en algunos aspectos nos tratan un poco como de una manera infantil, ¿no? Como intentan meternos por un caminito que realmente nosotros somos profesionales y tenemos conocimiento y herramientas de aprendizaje y herramientas ya de conocimiento para aplicar en nuestra clínica diaria. ¿Cuáles son, por tanto, las principales reivindicaciones de los veterinarios y veterinarias clínicas? Por supuesto, el sistema Presvet, que le den una vuelta. Una vuelta bastante importante. Bueno, lo primero es prácticamente la derogación total del Real Decreto 666/2023, o a menos aquello que nos limita tantísimo en lo que hemos estado hablando. Porque, perdón, ¿han contado con el asesoramiento de veterinarios? ¿Han pedido opinión a los colegios a nivel nacional? Bueno, normalmente cuando se está haciendo una normativa, antes de la publicación se entra en un periodo de presentar nuestra réplica, alegaciones y demás, y efectivamente hemos presentado esas alegaciones y de esas alegaciones nos han hecho caso en nada. Es decir, no cuentan con nosotros ni quieren saber nada de la profesión, porque hay comunidades científicas, hay grupos empresariales, hay colegios profesionales, hay sindicatos. Te quiero decir que estamos agrupados de muchas maneras, de muchas facetas en las que podrían contar con nosotros. Pues no han contado con nosotros, o al menos nuestras reivindicaciones no han sido escuchadas y no han sido traspuestas a este reglamento, que es muchísimo más restrictivo que lo que es el Real Decreto es mucho más restrictivo que el propio reglamento, que, como te digo, entre otras cosas, permite en toda Europa una serie de cosas, entre otras la dispensación de medicamentos a nuestros pacientes, o sea, lo que es dispensar el tratamiento a nuestros pacientes, que además eso garantizaría el objeto que se persigue, que es que no hubiera un consumo excesivo de antibióticos ni un consumo descontrolado, porque si tú a un animal le recetas única y exclusivamente el tratamiento que necesita, evidentemente no va a utilizar ni más ni menos antibióticos de los que realmente necesita. Con lo cual, si tú le haces una prescripción y en el envase lo que viene es, si necesitaba 5 comprimidos, vienen 100, aparte de encarecer el producto, eso casi va a fomentar, por el precio que le ha costado al propietario, va a fomentar de alguna manera que lo vuelva a utilizar indiscriminadamente, porque tendría que ir a hacer una nueva receta, o sea, habría que prescribirle de nuevo el uso de ese medicamento, pero todos sabemos que cuando nos duele la cabeza, la primera vez vas al médico y la segunda te tomas el paracetamol sin preguntar. Entonces, si tú tienes una sintomatología parecida, es bastante probable que solamente por el hecho de ahorrarse una visita al veterinario,
pueda utilizar ese medicamento que le ha quedado en el botiquín suyo particular, debajo de la mesita de noche o en el armarito del cuarto de baño, y el objeto que era resumir o reducir el uso de antibióticos, pues no se ha conseguido, todo lo contrario. Claro, hay que contar también con que somos humanos. Claro, los decretos tienen que contar. ¿Cuáles son? Que le he cortado la moratoria del sistema Presvet. Bueno, pues la primero el Presvet, eliminarlo, la comunicación, porque además es tedioso, ya tienen ellos el conocimiento de los antibióticos que se compran, ya lo tienen porque ya ha habido, el Suavet ya lo ha transmitido, la compra de ese ya se ha transmitido, o sea que esa sería, como por decirlo de alguna manera, el total del antibiótico. El Presvet sería el consumo real mínimo prescrito, pero que tampoco es real, porque no te vayas a creer que es tan fácil administrar a un gato. Lo sé. Sé que no es tan fácil. Pues ya está. Entonces, esa es otra de las reivindicaciones. Otra es que, ya que somos sanitarios, somos profesionales sanitarios, que los centros donde trabajamos sean considerados centros sanitarios. ¿Esto cómo se cuece? Esto es una cosa que no se entiende. El tema de la dispensación que hemos hablado antes y la libre prescripción de medicamentos, que nos dejen prescribir. O sea, por ejemplo, ya no en el ámbito del antibiótico, pero sí en el ámbito de otras enfermedades como pueda ser una osteoartrosis en un perro. Necesita una serie de medicamentos, unas pautas modales del uso de ese medicamento, no solamente la utilización de un medicamento, sino ejercicio, una alimentación correcta, mientras el uso de unos antiinflamatorios no esteroideos, mientras se utiliza ese medicamento y conseguimos que el perro baje de peso, tal, y vaya haciendo ejercicio, por lo menos que no tenga dolor. Bueno, pues no se puede utilizar un medicamento tan común como es el paracetamol. No se puede recetar. Entonces hay cosas que son de poca lógica, y que nos dejen prescribir libremente, ya que el elenco, o sea, el abanico de medicamentos veterinarios no es tan extenso como el abanico de medicamentos de humana. Sobre lo de los centros sanitarios, siguen pidiendo esa reducción del 21%. Por supuesto, perdimos esa revisión del IVA, porque si somos centros sanitarios, evidentemente, no podemos estar pagando un IVA de lujo, ni los clientes de los propietarios de los perros, los tutores de los perros, no pueden estar pagando, porque eso es un sobrecoste añadido, o sea que es algo que no es Además es como contradictorio. La ley de bienestar, ahora se desgravan los gastos sanitarios porque el gobierno entiende que hay muchas mascotas y que la vida va en otro ritmo, pero en otro sentido sigue insistiendo en otras medidas. Sí, no, es una locura, También pedimos que la ley de garantías del uso de medicamentos también se modifique, porque esta es una ley que ya está antigua. Y bueno, estamos pidiendo también que cuando hagan esa modificación, pues que nos metan todo eso que muchas veces son nudos, que si no puedes desmontar este nudo, este otro tampoco puedes soltarlo, ¿entiendes? Sí. Entonces, va todo metido dentro de una planificación que hay que tenerla en cuenta. Entonces, trabajando con un poquito de procedimiento, planificación y congruencia, y utilizando a los profesionales en cada uno en su sector, que estamos dispuestos a colaborar de cualquier forma, pues lo lógico es que nos cojan de la mano y que nos pidan, por favor, asesoramiento, ayuda y participación. Eso es lo más importante.
Efectivamente, se tiende la mano a los colegios profesionales. Ya se nos va acabando el tiempo, pero aprovechando ya que está aquí la nueva presidenta, reelegida el 1 de febrero, la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Cádiz. Desafío ahora mismo el 26 de marzo. Pero continúa el gobierno y esperemos que nos acompañen todos los propietarios de mascotas porque ellos son directamente afectados. Claro, es que mientras tanto todos los veterinarios, incluso los que trabajamos en las administraciones, porque el día que tengamos que poner una sanción va a ser en contra de casi de nuestro criterio, pero entonces tenemos que todos ahí a una que apoyar, y los propietarios de y los tutores de los animales de compañía, incluso de los animales de producción, evidentemente que estén con nosotros, que nos apoyen, porque va a ser importante, va a ser otro día más de importancia en nuestras reclamaciones. Y lo que me preguntabas... El colegio, reelegida. Desafíos en este 2025, además de pero bueno, en el día a día, la formación, supongo que vuelve a ser... La formación vuelve a ser otro de nuestros objetivos, el posicionar la profesión en donde tiene que estar posicionada, tanto aquí a nivel provincial, que yo creo que lo estamos... haciendo, que además nos dais vosotros, los medios de comunicación, nos dais el sitio y el lugar, y os lo agradecemos de verdad porque la visibilización es importante. A nivel nacional y autonómico, pues pelear por todos estos cambios normativos. Y bueno, fueron unas elecciones que en realidad hemos añadido a 3 miembros en el equipo. Son unas personas con talla, conocimiento, bagaje y procolegiales, con lo cual estamos siempre en el mismo ritmo. Y luego quisimos hacer unas elecciones, no tuvimos competencia, pero los ciudadanos colegiales veterinarios tienen derecho a votar y a decirnos que sí o que no. Entonces, pues bueno, hemos tenido una aceptación de voto bastante importante y nosotros para batir el cobre un poco en este sentido, para pelear y estar dedicándonos a la defensa y poner a la profesión donde queremos, necesitamos también el respaldo de los profesionales. Ese respaldo se hace en las urnas y en las urnas nos han votado. Nosotros no hemos querido demorar, porque generalmente, bueno, uno llega, cumple su mandato, lo termina, lo alarga un poquito, luego no sé qué, no. Nosotros terminamos el mandato, lo terminábamos el 29 de enero del 2025. Entonces pensamos promover las elecciones un poquito antes, en Navidad, y promover el que no fuera, venga... vamos a prolongarnos aquí, luego vendrá una huelga, luego... No. Nosotros llegamos al momento que tengamos que hacer elecciones y el 1 de febrero pues hicimos votación en las urnas, nos dijeron que continuáramos y aquí estamos. Y ya de ahí ha venido esto. Bueno, eso te le iba a decir. La primera en la frente. Ha venido fuerte este mandato. Cristina Velasco, presidenta del colegio, reelegida, presidenta del colegio. Con un equipo, el equipo entero ha sido reelegido. Eso es importante. Equipo entero reelegido en esa junta directiva del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Cádiz y bueno, nos veremos... a ver qué ha pasado, a hacer conclusiones de ese 26 de marzo y que sigue sucediendo, si hay algún avance, algún encuentro, seguiremos hablando y de actualidad veterinaria, por supuesto, que es tan importante. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues seguimos en la actualidad. Vamos ahora a hacer el cambio a nuestro mirador verde, social, cultural, con toda la actualidad, por supuesto, de Cádiz, después de unos minutos de publicidad.